¿Te ha pasado alguna vez que estás en tu rincón favorito del hogar, envuelta en una manta suave, con una taza caliente que desprende vapor como si susurrara secretos, y sientes una paz tan profunda que parece ajena al mundo moderno? ¿Y si esa paz que sientes en casa no fuera comodidad, sino una señal de que tu alma está despertando? ¿Y si esa incomodidad no fuera un error, sino una invitación a mirar lo que nunca te atreviste a ver? Quédate hasta el final, porque en este video descubrirás por qué ese impulso silencioso puede ser el inicio de tu sanación emocional más profunda. Pero justo en medio de esa quietud, aparece una sensación incómoda, como una sombra que te dice que deberías estar en otro lugar, haciendo algo más, siendo alguien más. Como si el simple acto de disfrutar tu soledad fuera una falta. ¿Y si esa incomodidad no naciera de ti, sino de una idea que te fue sembrada sin que lo notaras? Hoy en día, se celebra el movimiento constante, la visibilidad, el ruido que llena cada rincón. En cambio, el silencio ha sido etiquetado como algo que hay que evitar, como si fuera sinónimo de tristeza o aislamiento. Desde que somos pequeños, nos enseñan que lo valioso ocurre fuera, en las calles iluminadas, en los encuentros multitudinarios, en los escenarios donde todos miran. Que quedarse en casa es como apagar la luz de la vida. Pero, ¿y si esa visión estuviera incompleta? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu mundo interior. Lo que estás a punto de escuchar puede darte respuestas que llevas años buscando. No hablo desde un consultorio ni desde una cátedra académica. Hablo como alguien que ha recorrido los pasillos invisibles de la mente humana, inspirado por las reflexiones del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Él no proponía recetas mágicas, sino caminos de exploración. Y uno de esos caminos es el de la individuación, un proceso profundo en el que dejamos de actuar según lo que otros esperan y comenzamos a escuchar lo que realmente somos. He escuchado a muchas personas decir en voz baja, como si revelaran un secreto prohibido: me siento bien estando sola. Me gusta el silencio. Me gusta mi espacio. Y quiero que sepas algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad: eso no es una falla. Es posible que sea una señal de que estás empezando a alinearte con tu verdad más íntima. Elegir la calma, abrazar la quietud, puede ser el primer paso hacia una vida más auténtica. No te vayas aún. Lo que viene puede resonar contigo de formas inesperadas. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que hablaba tu idioma emocional, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los paisajes invisibles del alma. Detrás de esa decisión que parece simple, quedarte en casa, elegir el silencio, hay un universo simbólico que muchos no ven. No es solo comodidad. Es tu alma pidiendo un espacio sin máscaras. En la visión psicológica inspirada por Jung, el hogar no es solo físico, es el escenario donde partes olvidadas de ti emergen. Es donde la sombra empieza a hablar. En ese entorno íntimo, sin exigencias externas, puedes verte con claridad. No como te han definido, sino como eres. Por eso hoy quiero compartir 6 revelaciones que explican por qué algunas personas sienten que su casa no es solo donde viven, sino donde su psique respira. Estas ideas no vienen de fórmulas, sino de una comprensión profunda de lo que significa habitarse. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar por preferir tu mundo interno al ruido externo, recuerda, no estás sola. No estás equivocada. Y no estás huyendo. Tal vez estás regresando a tu centro. A ese lugar donde todo comenzó. El alma no siempre busca compañía. A veces necesita silencio, espacio, libertad para escucharse. Jung hablaba de ritmos internos, de símbolos que emergen cuando dejamos de mirar afuera y empezamos a mirar adentro. Ignorar esos ritmos es apagar una melodía que solo tú puedes oír. La próxima vez que sientas el impulso de quedarte en casa, no lo descartes. Obsérvalo. Escúchalo como una voz antigua que viene desde dentro. Tal vez no sea solo preferencia. Tal vez sea tu inconsciente guiándote hacia una parte de ti aún no explorada. ¿Quieres saber qué guarda ese impulso silencioso? Quédate conmigo. Lo que viene puede abrir una puerta directa al corazón de tu esencia. No estás eligiendo aislamiento. Estás eligiendo intimidad contigo. En una cultura que premia la velocidad y la conexión constante, detenerse parece rebeldía. Pero hay sabiduría en ese gesto. Es el alma diciendo:
Necesito espacio. Jung lo sabía, el inconsciente no grita, susurra. Y para escucharlo, se necesita silencio, profundidad, tiempo. El hogar deja de ser estructura. Se vuelve templo. Allí, las emociones que no caben en lo trivial encuentran lugar. Puedes llorar sin permiso, reír sin explicación, simplemente ser. No hay juicio. Solo presencia. La sensibilidad no es fragilidad. Es visión. Las personas que sienten más, que se conmueven con lo sutil, están conectadas con capas invisibles de la realidad. Jung decía que lo inconsciente se expresa en símbolos, sueños, intuiciones. Para percibirlos, hay que afinar el oído interno. La sensibilidad es ese oído. Es el radar que capta lo invisible. Quédate hasta el final para descubrir cómo afinar ese radar puede transformar tu forma de relacionarte contigo misma. Volver al hogar es volver al espejo. No al que muestra tu imagen, sino al que revela tu verdad emocional. Allí ves tus luces y sombras sin filtros. Reconoces tus heridas sin disfrazarlas. Y en ese reconocimiento comienza la alquimia. El dolor se transforma en sabiduría, la confusión en claridad. No estás sola en tu deseo de recogimiento. Muchas almas sienten que el ruido distrae más que acompaña. Que las respuestas no siempre están afuera. Que la verdadera compañía empieza por estar contigo. Y eso no es egoísmo. Es madurez espiritual. Así que si eliges quedarte en casa, si prefieres el susurro del alma al ruido de las redes, recuerda, estás haciendo un acto de amor propio. Estás honrando tu ritmo. Estás escuchando el lenguaje secreto de tu psique. Y eso, alma sensible, es profundamente valiente. Para ciertas almas sensibles, el hogar no es solo paredes. Es refugio invisible donde el alma respira sin máscaras. Es el rincón donde la mente se relaja, la intuición se afina y el inconsciente susurra sus símbolos. Jung hablaba de construir un espacio interno donde el yo se encuentre con su totalidad, lo que mostramos y lo que ocultamos. He escuchado muchas veces, siento que existo de verdad cuando estoy sola, sin justificarme. Y siempre respondo, eso no es aislamiento, es integridad. La soledad elegida, cuando nace del deseo de reconexión, no es debilidad. Es alquimia. En ese silencio, la psique se ordena, el alma se libera, y la transformación comienza. No apagues ese impulso por complacer expectativas. No entregues tu serenidad por una idea vacía de éxito. Tu valor no está en cuántas reuniones llenas, sino en cuán profundamente te escuchas. Jung nos enseñó que el viaje hacia adentro es el más audaz. Y en ese trayecto, el silencio no es ausencia. Es presencia. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, hazlo crecer. Pulsa me gusta, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que también honra su mundo interior. Y cuéntame en los comentarios cómo vives tu espacio, tu calma, tu soledad elegida. Tu historia puede ser la chispa que encienda el despertar de otra alma. Si hoy decidiste quedarte en casa, escúchate. Tal vez ese gesto simple sea el inicio de tu verdadera expansión. Tu energía no es infinita, es una llama delicada que merece resguardo. Quienes lo comprenden no se disculpan por reservarse, por elegir con intención dónde y con quién estar. El cuerpo necesita descanso. La mente también. Retirarse es reunir las piezas dispersas, curarse desde lo invisible. El hogar, entonces, deja de ser lugar físico, se vuelve santuario. Allí puedes soltar exigencias, mirar tus contradicciones sin juicio, abrazar tus partes rotas y simplemente ser. Jung hablaba del encuentro con la sombra, esa parte silenciada que solo emerge en la quietud. No sucede en el ruido, sino en el refugio. Quedarte en casa no es rendirse, es volver a ti, reconectar con lo esencial, escuchar lo que el mundo no deja oír. En tiempos de urgencia y exposición, elegir el silencio es sabiduría. No confundas calma con fragilidad. A veces, las almas más fuertes caminan en silencio. Vivimos en una cultura que confunde exposición con valor, hiperactividad con bienestar. Desde pequeños, se nos enseña que estar rodeados, hablar alto y participar en todo es señal de salud emocional. Pero el alma tiene otros ritmos. La psicología profunda lo sabe, necesita pausas, silencios,
repliegues. La verdadera fortaleza no siempre se ve. A menudo habita en quien se sostiene desde adentro, sin buscar aprobación. La persona introvertida no es débil, es portadora de una energía contenida, poderosa, que no necesita reflectores. Jung lo llamó individuación, el camino hacia la autenticidad. Y ese viaje exige coraje. Un coraje que se cultiva en la soledad elegida. Si hoy decidiste quedarte en casa, si tu energía pidió recogimiento, no lo cuestiones. Estás protegiendo tu centro, respetando tu ritmo, escuchando lo que tu alma necesita. En un mundo que corre sin tregua, eso es lucidez. La verdadera fortaleza no se mide en aplausos ni en presencia social. Se revela en quien transita su mundo interno, escucha sus voces sutiles y enfrenta sus propios misterios. Muchas personas que eligen quedarse en casa no lo hacen por miedo, sino por conciencia. Han aprendido a notar cuando su energía se dispersa, cuando su alma se satura de estímulos. No están huyendo del mundo. Están eligiendo cuidarse. El introvertido no se oculta, se resguarda. Y en ese gesto hay sabiduría silenciosa, intuición, respeto por sus propios límites. Jung hablaba de atender los símbolos del inconsciente, y esa sensibilidad despierta en quienes escuchan su interior más que el ruido externo. Si te sientes drenado tras una interacción social, si necesitas tiempo para volver a tu centro, no estás fallando. Estás siendo coherente con tu esencia. La introversión no es ausencia, es una forma legítima de habitar el mundo. Una arquitectura interna que privilegia la profundidad sobre la cantidad, la conexión íntima sobre la exposición. No te fuerces a encajar donde tu alma no respira. No te impongas ser más extrovertida solo para cumplir expectativas ajenas. Ser introvertida no es estar incompleta, es tener una fuente de energía que brota del silencio, no del ruido. Es encontrar vitalidad en la quietud, en espacios sin presión ni disfraces. Jung decía que el camino hacia la autenticidad comienza cuando dejamos de traicionarnos para agradar. Si hoy elegiste quedarte en casa, si tu alma pidió recogimiento, respeta ese llamado. En ese gesto silencioso, estás fortaleciendo tu raíz. Cuanto más te reconozcas, más firme será tu presencia. La introversión no es error ni fragilidad, es una orientación legítima del alma. El introvertido observa antes de lanzarse, siente antes de hablar, piensa antes de actuar. Su ritmo es lento, pero su profundidad es abismal. El universo interno de quien vive hacia adentro está lleno de símbolos, intuiciones y emociones densas. Jung lo llamó territorio invisible, y allí se esconden las claves de la transformación. Pero hay una verdad liberadora, no necesitas que el mundo te comprenda. Lo esencial es que tú te entiendas. En la calma que eliges habitar, hay una fuerza silenciosa que transforma sin ruido. Es el poder de encontrarte sin intermediarios, de convertir la soledad en terreno fértil, de resistir sin perder tu centro. Aunque invisible, esa energía es una de las más poderosas. Jung describía el sí mismo como el núcleo que organiza la psique. Y ese núcleo solo se revela en la introspección, en el silencio elegido, en el retiro consciente. Tu casa no es solo un lugar físico. Es reflejo simbólico de tu estado interior. Para quien ha iniciado el camino hacia sí, el hogar se convierte en santuario, laboratorio emocional, templo íntimo donde ocurre la transformación. Allí puedes soltar las máscaras sin temor, llorar sin juicio, crear sin buscar aprobación. Es el lugar donde la sombra se integra, donde el alma habla sin interrupciones, donde el inconsciente se expresa con claridad. Si tu casa es el único lugar donde respiras con libertad, estás escuchando algo esencial. Tu alma pide espacio, tiempo, verdad. Desde la psicología profunda, el hogar no es solo un sitio físico. Es una metáfora viva de la psique, reflejo de nuestras necesidades esenciales, seguridad, autenticidad, contención emocional. Quienes encuentran paz en casa no huyen del mundo. Responden a un llamado silencioso. El alma susurra, aquí puedo ser sin esfuerzo. Si este mensaje te hizo sentir acompañado, visto o comprendido, haz que llegue más lejos. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Tu voz tiene valor, tu experiencia cuenta, y juntos seguimos explorando el camino hacia adentro.
No se trata solo de comodidad física ni de evitar el ruido. Es una afinación emocional con el entorno, una sincronía energética que relaja las defensas, profundiza la respiración y disuelve la tensión. En casa, no hay necesidad de actuar. El silencio basta. La autenticidad se despliega sin obstáculos. Jung describía la individuación como el camino hacia la totalidad, y ese trayecto comienza cuando dejamos de vivir bajo expectativas ajenas. El hogar se convierte en terreno fértil para ese florecimiento. La introspección no es evasión, es práctica consciente. El descanso no es inercia, es renovación. Los gestos cotidianos, leer en silencio, preparar algo con calma, observar la luz, se vuelven rituales de reconexión con el sí mismo. Quienes buscan esta intimidad no rechazan el mundo, simplemente necesitan espacio para que su universo interno se despliegue. Jung reconocía que el alma tiene sus propios ritmos, y que ignorarlos es perderse en el ruido. Las transformaciones más profundas ocurren en soledad, en el silencio de una habitación que se siente propia. Allí, la sombra se observa sin temor, los símbolos emergen con nitidez, y el alma habla en su lenguaje más auténtico. Así que si hoy decidiste quedarte en casa, si sentiste que ese espacio te ofrecía algo que el mundo no puede darte, respeta esa elección. Porque quizás, en ese gesto tranquilo, estás comenzando uno de los viajes más significativos de tu vida, el regreso a ti misma. Para algunas personas, estar en constante movimiento, rodeadas de conversaciones y estímulos, no es necesariamente señal de vitalidad. A veces, es una forma de evitar el encuentro más profundo, el encuentro consigo mismas. En cambio, hay quienes eligen quedarse en casa no por evasión, sino por respeto a su proceso interno. En ese espacio íntimo, pueden llorar sin ser vistas, reír sin tener que explicar por qué, meditar sin interrupciones, escribir desde lo más hondo, leer con devoción, crear desde el alma, o simplemente existir, sin estar bajo la mirada ajena. Cuando alguien empieza a sentir paz en su propio espacio, es señal de que ha comenzado a escuchar los ritmos sutiles de su alma. Ya no necesita llenar cada instante con distracciones, ni busca validación externa para sentirse viva. Ha descubierto el valor de la presencia interna, esa capacidad de estar consigo misma sin miedo, sin juicio, sin exigencias. Y ese hallazgo es uno de los pasos más genuinos hacia el proceso de individuación que Jung describía, el camino hacia la totalidad del ser. En este contexto, el hogar deja de ser una simple construcción física. Se transforma en un útero simbólico, un espacio fértil donde la psique puede recogerse, renovarse y dar paso a su propia metamorfosis. Como una semilla que se hunde en la tierra oscura, no para desaparecer, sino para iniciar su transformación silenciosa. No es aislamiento, es germinación. Es el comienzo discreto de algo genuino, algo profundamente tuyo. Por eso, cuando alguien me comparte que siente alivio, calma y plenitud al estar en casa, no lo interpreto como fragilidad. Lo reconozco como una señal de madurez emocional, de conexión con el centro interno, de respeto por su energía vital. Carl Jung hablaba de la necesidad del alma de encontrar espacios simbólicos para manifestarse, y el hogar puede ser uno de los más potentes. Allí, lejos del ruido y de las exigencias externas, ocurre la transformación. No con estruendo, sino con profundidad. Si tú también has sentido que tu casa es el único lugar donde puedes respirar sin esfuerzo, donde puedes ser sin máscaras, donde puedes escucharte sin interferencias, honra ese espacio. Porque allí, tu alma está haciendo algo sagrado, está regresando a ti. Elegir el hogar como refugio emocional no es señal de debilidad. Es el gesto consciente de quien ha comprendido que el alma no florece bajo presión constante, ni en medio de expectativas ajenas, sino en lugares donde puede respirar con autenticidad. Quien convierte su casa en santuario no está escapando de la vida, está volviendo a su fuente interior, al lugar donde lo esencial se revela. Muchas personas se critican por no sentirse cómodas en ambientes sociales, por no disfrutar de la exposición constante, por necesitar silencio más que conversación. Pero lo que realmente están viviendo es una tensión interna entre las partes más desarrolladas de su psique y aquellas que aún no han despertado. Comprender esto puede traer una paz profunda. Déjame contarte algo que rara vez se explica, pero que puede transformar la forma en que te percibes. Según Carl Jung, cada ser humano nace con una estructura psíquica compuesta por 4 funciones esenciales:
pensamiento, sentimiento, intuición y sensación. Estas funciones son como lentes internas que usamos para interpretar el mundo. Sin embargo, no todas se desarrollan por igual. Desde la infancia, una o dos de estas funciones se convierten en nuestras vías naturales. Son los canales por los que fluimos con mayor facilidad, los que usamos para decidir, comprender y vincularnos. Pero inevitablemente, una de ellas queda relegada a un plano más inconsciente. Esa es la llamada función inferior. La función inferior no es una falla. Es una parte de nuestra psique que opera desde la sombra, que se expresa de forma torpe, desordenada o incluso conflictiva. Jung la veía como una puerta hacia lo inconsciente, una zona incómoda pero cargada de potencial transformador. Integrarla no significa controlarla, sino reconocerla, observarla y permitir que se convierta en parte de nuestra totalidad. Cuando alguien se siente incómodo en ciertos ambientes, cuando la ansiedad aparece en situaciones sociales o los estímulos externos lo dejan drenado, es posible que esté enfrentando la activación de su función psíquica menos desarrollada. Y en lugar de forzarse a encajar, lo más sabio es crear espacios donde esa parte pueda expresarse sin juicio. En este sentido, el hogar se convierte en un laboratorio interno, un lugar donde esa integración puede comenzar con suavidad. Si has sentido que tu casa es el único sitio donde puedes ser tú sin esfuerzo, sin tensión, sin contradicciones, no lo interpretes como una debilidad. Obsérvalo como una señal de que estás respetando tu arquitectura interna, permitiendo que tu alma se manifieste según sus propios ritmos. En el lenguaje de Carl Jung, eso es el inicio del verdadero autoconocimiento. La función inferior es esa parte de nuestra psique que menos controlamos, que menos entendemos y que más fácilmente nos desestabiliza. No fluye con la misma naturalidad que nuestras funciones dominantes, y por eso, cuando se activa, puede generar incomodidad, agotamiento o incluso vergüenza, sin que sepamos bien por qué. Curiosamente, esta activación suele ocurrir en contextos sociales, donde las demandas externas nos empujan a operar desde un lugar que aún no hemos integrado. Te doy una imagen para que lo visualices con claridad. Imagina a alguien cuya función principal es la intuición, una persona reflexiva, imaginativa, orientada a los significados profundos y a las conexiones invisibles. Esta persona puede sentirse fuera de lugar en entornos que exigen una conexión intensa con la sensación, contacto físico constante, estímulos visuales y sonoros, conversaciones superficiales. No es que rechace lo social, sino que está siendo empujada hacia una función que aún no ha desarrollado plenamente. O piensa en alguien que se apoya en el pensamiento lógico, estructurado, analítico. Cuando se encuentra en situaciones que requieren una conexión emocional espontánea, como encuentros centrados en vínculos afectivos, gestos sutiles, empatía inmediata, puede sentirse desorientada, incluso incómoda. No porque le falte afecto, sino porque está siendo confrontada con su función inferior, el sentimiento. Jung explicaba que la función inferior no es una falla, sino una parte de nuestra psique que opera desde la sombra y necesita ser integrada. Cuando no lo hacemos, se manifiesta con torpeza, nos desequilibra, nos hace sentir fuera de lugar. Es entonces cuando surgen preguntas como ¿por qué no disfruto lo que otros sí? ¿Por qué necesito volver a casa después de estar con gente? La respuesta no es simple, pero tampoco alarmante. No estás rota. Estás atravesando un proceso natural de integración. Jung enseñaba que alcanzar la totalidad implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras zonas más frágiles. Y muchas veces, ese reconocimiento comienza al regresar a casa, no como escape, sino como reconexión. Si tú también has sentido el impulso de retirarte, de buscar silencio tras el ruido, de volver a tu espacio después del contacto social, no lo reprimas. Escúchalo. Porque quizás, en ese gesto tranquilo, tu alma está pidiendo algo esencial, equilibrio. Lo que sientes no es una falla, es una señal. Una invitación al equilibrio interno, a integrar partes de tu psique que aún no han sido reconocidas. La función inferior no es debilidad, es una puerta hacia lo profundo. Quédate hasta el final para comprender cómo esa parte menos desarrollada de tu psique puede convertirse en tu mayor fuente de transformación. Jung la veía como un terreno fértil, capaz de revelar un enorme potencial cuando se explora con respeto. Este proceso no se impone. No se trata de forzarte a encajar ni de actuar desde un lugar ajeno.
La integración ocurre cuando te observas con honestidad, cuando respetas tus límites y permites que esa parte se exprese sin presión. Es un trabajo silencioso, íntimo, que requiere tiempo y compasión. Así que si en medio de la gente sientes que no encajas, que tu energía se desvanece, no te castigues. Tu alma está hablando. Te está diciendo, este no es tu terreno. Este no es tu lenguaje. Saber esto libera. La incomodidad social no es debilidad, es señal de que hay un desajuste entre lo que el entorno exige y lo que tu psique puede ofrecer en ese momento. Jung enseñaba que cada persona tiene un ritmo interno, una configuración única, y vivir en sintonía con ella es clave para el bienestar. Si ciertos espacios te agotan, si algunas dinámicas te confunden o te dejan vacía, no lo veas como un error. Es una invitación a conocerte, a respetar tu estructura interna, a honrar tu proceso. Porque ahí comienza la transformación real. Conocer tu tipo psicológico y reconocer tu función inferior es un acto de generosidad contigo misma. Es como recibir un mapa que te guía por los paisajes de tu alma. Cuando dejas de luchar por encajar, cuando te permites ser como eres, empieza el verdadero camino hacia la totalidad, el proceso de individuación que Jung describía. La soledad, cuando se elige con conciencia, no es vacío. Es un espacio fértil donde el alma puede hablar sin interrupciones. En una cultura que teme al retiro, se confunde estar solo con estar mal. Se interpreta como fracaso, como algo que debe evitarse. Pero desde la psicología profunda, la soledad consciente es riqueza. Es un terreno sagrado donde puedes escucharte sin ruido, observarte sin juicio, reconectar sin distracciones. Jung reconocía que el alma necesita espacios simbólicos, y la soledad es uno de los más potentes. He visto a muchas personas angustiadas por no querer socializar. Me dicen, prefiero estar solo, pero me siento raro. Y les respondo, no estás mal. Estás empezando a escucharte. Estás reconociendo que tu energía se regenera en el silencio. Estás respetando tu ritmo. Y eso es amor propio. La soledad auténtica no es aislamiento. Es madurez. Es el espacio donde la función inferior puede ser vista sin presión, donde el inconsciente se expresa con claridad, donde comienza la integración. Si has sentido el impulso de retirarte, de habitar tu hogar como refugio, no lo reprimas. Escúchalo. Tu alma está buscando verdad. ¿Estaré mal?, me preguntan con culpa y duda, como si ir a otro ritmo fuera un error. Y mi respuesta es firme, no, no estás mal. Estás conectando con una parte profunda que muchos han olvidado. Estás entrando en tu mundo interior, en ese lugar silencioso donde vive tu verdad. El alma necesita soledad como el cuerpo necesita descanso. No es lujo, es necesidad. En el silencio del hogar, lejos del ruido externo, empezamos a escuchar más que pensamientos. Escuchamos imágenes internas, emociones no expresadas, intuiciones olvidadas. Escuchamos símbolos que hablan sin palabras, pero revelan lo esencial. Aunque desde fuera parezca quietud, lo que ocurre en ese espacio es valentía. No todos se atreven a mirarse sin distracciones, sin máscaras, sin escapes. Jung decía que el encuentro con el sí mismo es uno de los mayores desafíos, y ese camino comienza en la soledad consciente. La soledad no es ausencia, es presencia. Es estar contigo sin llenar el silencio con ruido, sin buscar aprobación, sin huir de lo que sientes. Cuando eliges quedarte en casa, contigo misma, algo cambia. Lo confuso se aclara. Lo reprimido emerge. Y tu alma empieza a hablar con una voz nueva. Si has sentido el impulso de recogerte, de habitar tu espacio sin interferencias, no lo cuestiones. Estás haciendo algo profundamente humano. Estás eligiendo escucharte. Y eso, en un mundo que no se detiene, es un acto de coraje. Tus heridas, tus deseos, tus contradicciones, todo empieza a revelarse cuando el ruido externo se apaga. En la soledad, el inconsciente no insinúa, se manifiesta. Habla en símbolos, sueños, sensaciones difíciles de nombrar pero llenas de significado. Al principio, ese lenguaje puede parecer extraño. No estamos entrenados para mirar hacia adentro. Pero si te quedas en ese espacio, poco a poco aprendes a leer los movimientos de tu alma, a reconocer patrones, a interpretar señales.
Jung decía que el inconsciente no es enemigo, sino fuente de sabiduría esperando ser escuchada. Muchos temen la soledad porque temen descubrir quiénes son sin el ruido. Temen lo que verán sin filtros, sin distracciones, sin el reflejo de otros. Pero es justo ahí donde comienza la individuación. Es el momento en que dejas de ser lo que esperan de ti y empiezas a verte con tus propios ojos. Es cuando la autenticidad se vuelve posible. Si sientes paz en la soledad, si disfrutas la calma de tu hogar, si eliges quedarte porque tu energía está dentro, no lo cuestiones. Estás escuchando a tu alma. Estás respetando tu ritmo. Estás iniciando el regreso a ti. Cuando prefieres el silencio al ruido, cuando eliges tu compañía antes que la multitud, estás recibiendo una señal clara, estás en contacto con tu ser profundo. Es una sabiduría silenciosa, difícil de explicar, pero transformadora. No todos llegan ahí. No todos se atreven a escucharse con honestidad. Recuerda esto, el mundo te empuja hacia afuera. Te exige visibilidad. Pero el alma, con voz suave, siempre llama hacia adentro. Y cuando atiendes ese llamado, no te alejas de la vida. Te acercas a ti misma. Entras en el espacio donde la autenticidad florece y la verdad interior se revela. Hay una soledad que no depende de estar sola físicamente. Es emocional. Es sentir que no perteneces, incluso rodeada de gente. Estás en una conversación, pero no estás. Compartes espacio con personas cercanas, y aún así, tu alma parece estar en otro lugar. Lo he escuchado muchas veces. Estoy en una reunión, rodeado de afecto, pero me siento ausente. Y les digo, no es un error. Es una señal. Tu psique está diciendo que ese entorno no vibra contigo, que necesitas otro ritmo, otro espacio. Jung hablaba de reconocer los estados internos como mensajes del inconsciente. Sentirse desconectada no es una falla, es una invitación a mirar hacia adentro. Es el inicio de descubrir quién eres, más allá de los roles y las apariencias. Si has sentido esa desconexión en medio del ruido, no la ignores. Escúchala. Porque tu alma está hablando. Y si decides responder, estás dando un paso hacia una vida más auténtica, más consciente, más tuya. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Lo que sientes, aunque sea extraño o incómodo, no es una falla emocional. No es ingratitud ni debilidad. Es sensibilidad psíquica. Algunas almas nacen con una sintonía más fina, capaces de captar lo invisible, lo simbólico, lo esencial. Cuando estas personas están en ambientes superficiales, donde las emociones se sienten forzadas o el diálogo es vacío, se sienten fuera de lugar. No por desprecio, sino porque su alma necesita otra profundidad. Sentirse desconectada es la forma en que la psique dice, este espacio no me nutre. No es arrogancia. Es intuición. Es el alma hablando en su lenguaje sutil. Desde la psicología analítica, el proceso de individuación, el camino hacia ser uno mismo, a menudo se aleja del grupo. Jung lo describía como un viaje hacia la totalidad, incomprendido por quienes aún viven desde la máscara. Es como si el alma susurrara, no viniste a repetir, viniste a descubrir. A sentir lo que otros no ven, a escuchar lo que no se dice. Y aunque ese camino sea solitario, es profundamente transformador. Porque te lleva a tu verdad, a tu centro. Si has sentido que no encajas, que tu sensibilidad te aleja de lo común, que tu alma busca algo más profundo, no lo reprimas. Estás respondiendo a un llamado interno. Estás iniciando el viaje hacia ti misma. Ese camino de autoconocimiento te hace ver distinto. No porque te alejes del mundo, sino porque empiezas a mirar con otros ojos. La sensación de no encajar se intensifica cuando comienzas a escucharte, a integrar tu sombra, a dialogar con lo que antes ignorabas. Algunos entornos dejan de resonar. Ya no hablan tu idioma emocional. Es normal que eso genere dudas. Te preguntas si el problema eres tú, si te estás aislando. Pero lo que ocurre es que tu alma está pidiendo algo esencial, autenticidad. Ya no puedes sostener vínculos vacíos ni dinámicas que te obligan a fingir. Tu psique quiere verdad. Hay una soledad que no se cura con compañía. No depende de cuántos te rodean, sino de la calidad del vínculo.
Y esa calidad solo existe cuando puedes estar sin máscaras. Jung hablaba de vivir desde el sí mismo, no desde el ego social. Eso requiere espacios donde puedas ser tú, sin distorsiones. Si has estado en una sala llena y te has sentido vacío, si has sonreído mientras algo dolía dentro, si has hablado sin conexión real, no te juzgues. No es una falla. Es una señal. Tu alma está hablando. Pide algo más: calidad, verdad, profundidad. Estás en transformación. Y en ese proceso, es natural que ciertos espacios ya no te sostengan. Estás soltando lo que el mundo espera y acercándote a lo que realmente eres. Aunque desafiante, es liberador. Escucha esa voz interna que aparece en el silencio. No está equivocada. Es tu alma guiándote hacia otros ritmos, otros vínculos, otras almas donde tu energía fluya sin esfuerzo. Estás empezando a vivir desde el centro. Llega un momento en que dejamos de buscar aprobación. Dejamos de medirnos por la mirada ajena. Y empezamos a vivir desde el alma. Desde ese lugar donde habita nuestra verdad. Jung lo llamaba individuación, el camino hacia la autenticidad y la totalidad. Si llegaste hasta aquí, si te reconociste en estas palabras, si sientes que no encajas en los moldes del mundo, hay algo que debes saber: eso que te hace diferente no es debilidad. Es tu tesoro. Es señal de que tu alma está despierta, que tu sensibilidad está viva, que tu psique pide una vida más coherente con quien eres. Durante años, se nos ha enseñado que debemos ser extrovertidos, activos, visibles. Que el valor está en la productividad y la disponibilidad constante. Pero esa visión ignora la riqueza del mundo interior. Ignora que hay almas cuya fuerza nace en el silencio, cuya energía florece en la intimidad. Si sientes que tu casa es tu refugio, que la soledad te nutre, que el silencio te revela, estás respondiendo a un llamado profundo. Estás eligiendo vivir desde la verdad, no desde la expectativa. Estás reconociendo que tu diferencia no es un error, sino una expresión legítima de tu esencia. No te escondas. No te juzgues. No te obligues a encajar donde tu alma no respira. Lo que te hace distinta es lo que te hace valiosa. Si estás lista para vivir desde tu centro, para escuchar tu alma sin miedo, este es tu momento. Tu viaje hacia ti misma ya comenzó. Cada paso hacia tu autenticidad es valentía. En un mundo que te pide ser otra, tú eliges ser tú. Tú sientes algo distinto. Encuentras paz en casa, significado en el silencio, nutrición en la soledad. Y eso no te aleja de la vida. Te acerca a lo más verdadero en ti. Quedarte en casa no es evitar el mundo. Es cuidar tu mundo. Es reconocer que tu energía merece respeto, que tu sensibilidad necesita espacio. Es darte permiso para no fingir. Para no forzarte a encajar donde te desgastas. Para elegir lugares donde puedas respirar sin máscaras. Es amor propio. Es honrar tu ritmo, tu esencia, tu verdad. Tu mundo interior, ese que pocos ven pero tú sientes con claridad, es un universo completo. Está lleno de símbolos, emociones, memorias, intuiciones y sueños que merecen ser explorados con respeto. Merecen silencio, dignidad, presencia. No estás sola. Somos muchos los que elegimos ir hacia adentro. Caminar despacio. Escuchar el alma. No por rechazo al mundo, sino porque entendimos que la conexión real nace en el interior. Que la autenticidad vive en el silencio. Que el hogar puede ser templo de transformación. Si sientes que tu casa es refugio, que tu soledad te nutre, que tu silencio te revela, honra ese impulso. Estás eligiendo vivir desde tu centro. Estás iniciando el viaje hacia ti misma. Este camino no siempre es fácil. A veces es solitario, a veces incomprendido. Pero es auténtico. Y en esa autenticidad hay una paz única. Por eso, hoy te invito a algo profundo. Reivindica tu naturaleza. Deja de pedir permiso para ser. Deja de esconder tu sensibilidad. Empieza a habitarte con orgullo. Si el silencio te sana, elígelo. Si la soledad te ordena, abrázala sin culpa. Si tu hogar es tu santuario, cuídalo como el templo que es. Tu sensibilidad no es carga, es faro. Tu calma no es pereza, es sabiduría con otro ritmo.
Tu forma de estar no necesita explicaciones, necesita espacio. Este es tu momento. El de dejar de adaptarte a lo que no te nutre y empezar a construir una vida que refleje tu verdad. Porque cuando eliges vivir desde el alma, todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú lo ves distinto. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguien por fin puso en palabras lo que llevas tiempo sintiendo, suscríbete al canal. Comparte este video con quien también ama su mundo interior, con quien siente que su hogar es más que paredes, que su silencio es más que ausencia. Déjame un comentario contándome cómo vives tu soledad, tu silencio, tu espacio sagrado. Me encantará leerte. Este canal es un lugar para almas que han elegido mirar hacia adentro. Y recuerda, no estás solo. Estamos caminando juntos hacia lo profundo.